Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos un fabricante, Renault, que nos va a presentar su primer vehículo eléctrico híbrido, es decir, batería e hidrógeno. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues así es el primer híbrido que nos va a presentar Renault en cuanto a que será eléctrico, con batería y con pila de hidrógeno. La cosa ya va yendo por ahí. No sé si recordáis que llevo mucho tiempo diciendo que el hidrógeno va a formar parte de ese escenario del vehículo eléctrico, que no solamente va a haber vehículo eléctrico de batería. Lo primero porque no saldrían los números, no saldrían. A lo mejor tendríamos que esperar 200 años para que salieran. En cualquier caso, siempre me encuentro comentarios que recuerdan que el hidrógeno no está muy afinado para este tipo de menesteres, en fin, que no es comparable, que el poder del hidrógeno es muy inferior al de una batería electroquímica, etcétera, etcétera. Pero yo sigo diciendo lo mismo, y es que si hay continentes como Asia, donde no se escapa nadie, donde China, Japón, Corea del Sur, pues hasta India, resulta que anda detrás del hidrógeno, pues a mí me parece que el hidrógeno va a ganar la partida. O aunque no la gane, desde luego va a compartir ese escenario con el coche eléctrico de batería. Y en este caso, quien menos apunta maneras, que es un fabricante francés, como puede ser Renault, pues viene y nos presenta su próximo coche, que de momento saldrá para 2028. Pero que, según nos dice su director ejecutivo, el director ejecutivo de Renault, Luca de Meo, pues nos está diciendo que para 2028, porque antes sacará otro Scenic, pero que para 2023-2024, pero que en ese momento todavía no tendremos una infraestructura en condiciones de hidrogeneras. Luego entonces, por eso, esperar a 2028, porque según Luca de Meo, pues parece ser que 2028-2030 podrá ser el momento en que ya pueda haber una red más o menos decente de hidrógeno. Entonces, aquí estamos hablando del Renault Scenic Vision H2 Tech. Bueno, pues como digo, saldrá uno para 2023-2024, pero que el bueno, el híbrido, saldrá para 2028. Bueno, pues ¿qué características puede esconder este Scenic Vision H2 Tech? Bueno, pues en principio va a ser un coche eléctrico que tendrá una autonomía de 800 kilómetros. Pero cuando lleguen esos 800 kilómetros tendremos que ir a una hidrogenera y cargar, llenar el depósito, como venimos haciendo hasta ahora, en tan solo 5 minutos. Y se ha terminado. Este coche no hay que cargarlo. Recordemos que es un híbrido, y entonces nos cuenta aquí el director ejecutivo de Renault que este coche no habrá que cargarlo, lo que viene siendo una carga eléctrica a la batería, sino que funcionará de la siguiente forma. La propia pila de combustible, de hidrógeno en este caso, actuará como un generador que irá cargando la batería, y entiendo que de esa batería se irá moviendo el propulsor eléctrico trasero, por cierto. Y digo entiendo porque no lo dice, pero bueno, en cualquier caso sí dice que la pila de hidrógeno se portará como un generador, y entonces si tampoco hay que cargar la pila, pues se entiende que lo que va haciendo la pila de combustible es cargar la batería, y de esa forma pues andamos. Resulta que esa batería va a ser muy pequeña, tan pequeña como 40 kilovatios hora. La batería es 2 veces más pequeña que en un coche equivalente de autonomía de 800 kilómetros. Luego entonces, pues sí, por ahí anda la cosa, ¿no? 4 por 3, 12, 120 kilovatios hora, por ahí andará la cosa. Vale, pues 2 veces más pequeña esa batería de 40 kilovatios hora, y al final pues tenemos ese cacharro híbrido que al final resulta que tendrá un propulsor trasero de 201 caballos. Yo sinceramente no sé a qué viene ahora hacer estos coches eléctricos con tantísima potencia. O sea, resulta que se están peleando para tener un mínimo de autonomía, y resulta que se van a potencias, se van a motorizaciones de 200 caballos. Pero en un momento en que resulta que ahora en ciudad hay que ir a 30 por la mayoría de las calles, en carretera resulta que si 120 ya era ridículo respecto a los vehículos y a los propulsores que tenemos a día de hoy, pues ahora lo estamos bajando a 110 porque ya era mucho. 120 ya era excesivo y vamos a bajarlo a 120 a ver si suben los accidentes porque la gente se duerma.
porque vamos a hablar, claro, a 110 con un vehículo nuevo en una vía que esté en buenas condiciones, pues sinceramente te duermes. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, seguro que si alguien no tiene carnet de conducir. Es que es imposible que una persona que conduce no esté de acuerdo. O sea, por debajo de 120, 110, pues te duermes. Bueno, pero a lo que vamos. En cualquier caso, cuando así lo dicte la ley, pues habrá que circular a la velocidad que dicte la ley. Pero sin embargo, pues a lo que yo voy. Si resulta que en ciudad ahora hay que ir a 30 en la mayoría de las calles. Si resulta que en carretera, donde había que ir a 120, lo van a dejar en 110. Si resulta que en 110 tienes que adelantar, podrás exceder en 0 km/h para adelantar. Cosa que se contradice con lo que viene siendo la seguridad al volante. Yo diría que toda ecuación tiene un número importante de parámetros, pero bueno, a lo mejor yo estoy equivocado y la velocidad es el único parámetro que hay aquí. Bueno, en cualquier caso, lo que a mí me parece es que poco tiempo vamos a seguir teniendo coche. Y fíjate dónde estábamos y a dónde he terminado diciendo esto. Y es que ocurre que, bueno, pues cada vez hay más normativas, como digo, o sea, en ciudad no solamente la cuestión velocidad a 30 en la mayoría de las calles, luego en carretera lo que acabo de decir, luego resulta que tampoco hay quien aparque en ciudad, que cada vez se está limitando más en las ciudades donde puedes entrar con un vehículo, porque resulta que no. Pero si la cosa se podía quedar ahí, pues resulta que ahora, a nivel Dirección General de Tráfico, por lo menos aquí en España, están saliendo una serie de medidas respecto a la salud que resulta que te van a quitar el carnet de conducir, pues prácticamente por tener 50 años. Y me explico. El otro día me llegó una lista, un listado respecto a enfermedades, patologías, llámale como quieras, pero que cualquier persona como de 50 años tiene una serie de patologías. Bueno, pues si tú tienes esta o aquella o la otra patología, directamente te retirarán el carnet de conducir. Pero, como estoy diciendo, o sea, a lo mejor tú eres una persona que dice, bueno, yo generalmente estoy bien de la salud. Estamos hablando de esas goteras típicas de a partir de 50 años. Estamos hablando de cosas normales a nivel neurológico, a nivel cardíaco, a nivel no sé qué. Cosas que hasta ahora, pues, tú te reunías con la familia o con los amigos en una cena y decías, pues ando de médicos, fíjate, resulta que tengo este achaque por aquí. Pues esos achaques están en esa lista y son muchísimos los achaques que engrosan esa lista. Y como tengas uno de ellos, el carnet de conducir. Así que entre unas cosas y otras y lo demás allá, me parece a mí que lo del coche nos vamos a tener que ir olvidando. Luego entonces, a donde yo quería llegar. ¿Qué hacemos ahora con motorizaciones de 200 caballos en un momento en que ni se va a poder ir a más de 100 y desde luego vas a tener que andar haciendo milagritos para conservar el carnet de conducir si tienes más de 50 años? Y si no eres muy afortunado, 40. Bueno, pues volviendo al Scenic híbrido. Digamos que es un coche que se ha concebido en base a la sostenibilidad, con lo cual nos están diciendo que el propio vehículo va a tener o va a contar con su propio circuito cerrado de materiales para reciclarlos y que eso hará reducir la huella de carbono hasta en un 70% en cuanto al vehículo. Y en cuanto a la batería, un 60% aproximadamente. Luego entonces estamos hablando aquí de un coche que está tomando muchas medidas a la hora de reciclar el CO2 de la atmósfera para esto, para lo otro, el suelo del vehículo con plásticos reciclados de esto, de lo demás allá. En fin, un coche bastante mirado con lo que viene siendo la huella de carbono. Bueno, pues espero haber pecado de pesimista y espero que podamos seguir conduciendo como así nos habían vendido el futuro que venía. Bueno, pues como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.